María Valtorta, libro de Azarías, traducido del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, libro di Azaria. Advertencias previas. Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original. Este, como el resto de los que integran el conjunto de las obras de María Valtorta, es un regalo del cielo, sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios. La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto. Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani, que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etc., etc. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini, tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias, pues, de transcribirlas todas, el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas, que, si bien importantes, miran únicamente a una subida erudición. He prescindido, asimismo, de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas: introito, oración, epístola, gradual, etc., porque, aparte su extensión, dicha transcripción resultaría inútil, dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales, pues las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío V, y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI. Los comentarios a las misas dominicales, a las que María Valtorta denomina misas angélicas, abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima. Pues bien, aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento, he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios, ya que no es óbice para el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente. Y hechas estas advertencias, pongo en sus manos, lector amigo, la presente traducción del libro de Azarías, que no dudo ha de recibir como lo que es, una joya del cielo. Dando gracias a Dios por todo ello, cantemos juntos con Azarías y María Valtorta: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El traductor. Mas vosotras, almas justas, que preferís la mortificación y os abrazáis al dolor como al amigo más seguro para llegar a Dios y como al transformador más cierto del hombre animal en hombre espiritual, y más adelante en espíritu regio en el reino celestial y en Hijo de Dios en la patria de Dios. ¿Qué decís cuando volvís la vista al tiempo en que aún no estabais en este servicio del bien?
¿Era acaso libertad verdadera aquella de entonces? ¿Os proporcionaba realmente alguna utilidad? No, en los aprietos de la mortificación o del dolor tal vez. Por ventura, no os sentís ricos y felices con dones regios que no pasarán, antes se acrecentarán completos, perfectos y beatíficos cuando podáis gozar de ellos en el cielo, como espíritus capaces de gustar completamente lo que, como hombre, no pudisteis por la limitación de vuestras fuerzas. El fin de las cosas indecorosas es ciertamente la muerte, como dice Pablo, mientras que el fin de la liberación de la esclavitud, del sentido y del pecado, lo mismo que del leal servicio de Dios, es la paz, la gloria, la vida y la posesión de Dios. Amad, por tanto, el sufrimiento y la mortificación como medios de expiación primero y de santificación después, y alabad al Señor que os concede el que podáis ofrecerle un sacrificio continuo, mucho más digno que el de las ofrendas en dinero o en dones, como los carneros y becerros de la antigua ley. El sacrificio de vuestra voluntad, de vuestras pasiones y de todo vuestro yo a la paternal providencia de Dios, para que os conduzca lo mismo que a su Hijo hasta la muerte de cruz, a fin de ser, además de redentores vuestros, redentores de vuestros hermanos. Sí, María, ofrece tu sacrificio por tus hermanos y compañeros. Di con tu Jesús: triste está mi alma. No eres más que Jesús. Él experimentó la repugnancia para el dolor y la muerte. ¿Puedes tú experimentarla igualmente y confesarlo con humildad? Pero prosigue. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente para esta hora vine yo, es decir, para que con mi sacrificio total aumente la gloria de Dios con la conquista para Él de muchas almas, y con la seguridad de ser escuchada, pide que a donde tú vas, ellos también estén, esto es, en Dios. La inmolación obtiene cuanto pide, y para demostrarles tu amor a los hermanos y compañeros, nada hay más grande que completar tu sacrificio, pidiendo para ellos la luz y el amor con los que consigan la salvación y su gloria futura. 4 de agosto de 1946, domingo octavo después de Pentecostés. Dice Azarías: entiende bien la frase del introito correspondiente a esta Santa Misa. Por la exactitud en la traducción, aparece así escrito: en medio de tu templo hemos recibido tu misericordia. Mas, para la debida exactitud de la idea contenida en la frase litúrgica, te sugiero que la medites modificada así: hemos recibido tu misericordia en medio o por medio de tu templo. Considera esto: ¿quién es Cristo? ¿El Cristo real o el Cristo místico? Él es el templo de Dios. Él mismo lo dijo, y esta su verdad se la lanzaron como una acusación y una burla al tiempo de su pasión y hasta en sus últimos momentos. Tú que dijiste que podías reconstruir el templo en 3 días, y anteriormente le hemos oído decir: puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Mintiendo vilmente,
porque mentir es alterar una palabra dicha por uno a fin de hacer la frase más acusatoria o cambiarla de justa en injusta, merecedora de severo juicio, como es también mentir el inventar totalmente una noticia o decir, yo no he hecho esto, habiéndolo hecho. Los malvados lo hacen así, porque todo les sirve para dañar, hasta la misma bondad, verdad, condescendencia y paciencia de los demás, e incluso los milagros que ellos lo saben tomar y presentan como pruebas de satanismo o de anomalías físicas o psíquicas. Y vosotras, almas predilectas, lo mismo que vosotras, voces queridas, no debéis extrañaros ni lamentaros de los comentarios y burlas de los hombres, como tampoco de su comportamiento para con vosotras, que ni debéis juzgar. Pensad tan solo que en ellos no es todo voluntad de engañaros lo que tienen, sino más bien una deficiencia u opresión, tal vez del enemigo, que trabaja como puede en desvirtuar y rebajar las obras de Dios y en vengarse de sus instrumentos, haciéndoles objeto de la persecución de los demás. Es deficiencia, pues, como no todos los hombres son perfectos en sus 5 sentidos ni en sus miembros, así también no todos los espíritus son perfectos en su sensibilidad para lo divino y sobrenatural. Y es opresión del enemigo, de uno que se ve oprimido. No se dice que es un demonio o un pecador, sino que muy frecuentemente es propiamente un espíritu que marcha por las vías del Señor y que por ello es víctima del odio de Satanás, el cual, no pudiendo de otra suerte presentarlo a los ojos de los hombres como un malvado enemigo de Dios, le molesta, le aturde y oprime mientras Dios se lo permite. Fíjate que yo no hablo de posesiones ni de obsesiones, sino de opresiones. El león infernal se aprovechó de un momento de decaimiento espiritual o de distracción para abatirse sobre la presa, teniéndola oprimida bajo su garra, mas sin poder devorarla, porque ella es un guerrero abatido, pero resguardado por la coraza de sus virtudes, que le podrán mantener a recaudo de los golpes por algún tiempo, hasta que pueda más tarde recobrarse y resurgir, librándose del peso que le oprime. Otros se ven igualmente oprimidos porque, debido a un error inicial, se adentraron en la senda del león, es decir, cometieron un pecado leve en su cuantía, por lo que no perdieron la gracia, mas la naturaleza tal que los tiene siempre envueltos en una red que no se rompe, sino, cuando ellos desatan el mal, camino diciendo humildemente, me equivoqué. Estos, hasta tanto, no se reintegran con espontánea voluntad del buen sendero. A duras penas trabajan por liberarse, braceando en todos los sentidos, menos en el de confesar humildemente su primer error, y así se van enzarzando más y más en la red que les tendió Satanás, sin que éste se molestara en asaltarles. En esa red puesta para causar despecho a Dios, al espíritu de quien en ella cayó, y en aquellos a quienes su error puso en difícil situación, haciendo, en consecuencia, que resulte arduo en extremo su ministerio extraordinario. Alma mía, nos hemos alejado del introito, mas el deseo de nosotros los del cielo es que tú seas cada vez más docta en la ciencia de las ciencias, que es el conocimiento de los espíritus y de sus movimientos,
de suerte que no puedas cerrar al conocerlos y juzgarlos, diferenciándote de la caridad. Así pues, nuestro deseo es tal que ponemos nuestro máximo empeño en instruirte acerca de esta ciencia. La instrucción en ella produce bondad y misericordia, porque cuando se ha logrado desentrañar los entresijos de los ánimos, se despierta hacia sus defectos e imperfecciones la misma compasividad, piedad que contienen los médicos buenos con los cuerpos enfermos o constitucionalmente débiles y deformes. El Santísimo Señor, porque conocía con su perfección de Dios el interior de los corazones, tú sabes muy bien con qué misericordiosa bondad inclinaba sobre ellos su perfección absoluta. Nosotros queremos en ti este completo conocimiento a fin de que produzca un mar de misericordia dulcísima en el que tú puedas purificar los ánimos de tus hermanos, absorbiéndoles en lo que está de tu parte de toda culpa y pidiendo al Dios de la misericordia que les absuelva. Recuerda siempre que tu Señor y mío te enseñó en la fuerza que consigue el perdón de Dios para un pecador. Es el perdón del ofendido. Es un trastrueque en la petición de la oración de Jesús Santísimo. Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros se las perdonamos a nuestros deudores. Dice el Pater. Es la misericordia de un corazón que todo y a todos absuelve diciendo: no son unos malvados, sino unos infelices. Y grita a sí mismo: Padre, perdona a nuestros deudores, puesto que nosotros ya les hemos perdonado todo. ¿No adviertes tú cómo era esta la dulzura que sumergía en sus amarguísimos afanes el corazón moribundo de Cristo cuando pedía el perdón para sus crucifixores y entre las tinieblas de su hora tremenda les hacía cerrar los ojos en paz, contemplando un sol en el que se hallaban los rostros de todos los salvados por su perdón? ¿No te das cuenta tú, por el movimiento de estos días tan llenos, tan completos, tan bendecidos por la caridad, que tu espíritu se halla nadando en la dulzura? Verdaderamente puedes decir tú como Ezequías: he aquí cómo se cambia en paz mi amarguísima aflicción. Tú has librado mi alma. Alma mía, recuérdalo. Dios, medicina todas tus heridas, abandónate cada vez más en el dulcísimo, y así el que te ama con amor de predilección sanará todas las llagas producidas por los hombres, quedando únicamente las cicatrices de las dolencias que son las perlas que resplandecerán en el cielo. Pero volvamos al introito. Te decía yo, ¿quién es Cristo? ¿El Cristo real o el místico? Es el templo viviente de Dios. En él descansan la promesa y la ley. Está depositado el maná y resplandece la divinidad en su gloria trinitaria. Este es el Cristo real. El Cristo místico, por su parte, es ese cuerpo del que Él es la cabeza y los fieles, los miembros, que se llama Iglesia. Ahora bien, ¿de dónde les viene a los hombres la misericordia?
del templo vivo de Dios, del Verbo encarnado que murió por los hombres en la cruz, y del templo que es la Iglesia, a través de la cual, por medio de sus jerarquías, descienden las aguas de los 7 sacramentos a regar las almas y nutrirlas con sus frutos. De aquí que resulta justo decir y entender que es por el verdadero templo de Dios, esto es, por Jesús viviente eterno en el cielo y viviente en su Iglesia, como los hombres han recibido y reciben la misericordia del Señor, es decir, la gracia y el perdón, el reconocimiento de los espíritus hacia Jesús Santísimo, del que la misericordia se derrama, debería ser proporcionada a la grandeza del don y a la santidad del donante, lo que equivale a que debería ser perfecta y completa, puesto que perfecta e infinita fue la donación de Jesucristo, Dios y hombre, para que vosotros, por su medio, tuvieseis la divina misericordia y pudieseis subsistir en vuestro espíritu, ya que esto es lo que importa, que subsista para obtener la vida eterna. La sabiduría proviene de Dios, lo mismo que la justicia, la fortaleza y toda otra virtud que os haga capaces de vivir conforme al querer divino. Y todas estas fuerzas, alimento y luz de vuestro espíritu, proceden ciertamente de Dios, por lo que resulta justo decir que por Él subsistís. Mas, ¿de dónde propiamente viene? Es de Dios Hijo, de Jesús. En Él que aparecen compendiadas las perfecciones de los tres Santísimos, para hacer de Él la obra maestra del amor que salva, del amor divino, misericordioso. Escucha a San Pablo: no seamos deudores de la carne para vivir según la carne. Si realmente queréis vivir, ninguna sujeción debéis a la carne, porque la carne es muerte cuando es reina y medio cuando es esclava. Muerte y medio. ¿De quién y para quién? Del espíritu y para el espíritu. El espíritu, dominado por una carne prepotente, muere. El espíritu dominador de la carne vive y se adorna con los méritos adquiridos y con las victorias conseguidas mediante los sufrimientos de la carne domada. Si los hombres meditasen la realeza del espíritu y qué dignidad confiere al hombre el ser uno en quien el espíritu reina, ciertamente ningún hombre querría vivir en contradicción con su espíritu. Oíd al apóstol. Aquellos a quienes les mueve el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, como sabéis, no habita sino donde la carne se encuentra encadenada en sus apetitos animales y reina de un modo absoluto la libertad de un Espíritu Rey. Entonces, el Espíritu de Dios desciende a ser maestro y guía del espíritu del hombre, y por cuanto el contacto de Dios no puede dejar como estaba lo que encuentra, he aquí que el espíritu del hombre, debido a la cohabitación en él del Espíritu de Dios, se transforma, se diviniza y toma del Padre la paternidad. Así pues, el hombre, al ser
en tal grado espíritu que merece ser habitado y maestro por el Espíritu de Dios y conducido por Él en sus diversas acciones, realiza obras y tiene pensamientos, luces y movimientos que ya no son humanos, sino divinos. Es, por tanto, un pequeño Dios, al anularse su personalidad humana en aquel que le posee. El siervo deja de ser siervo y es absorbido por el dueño eterno, viniendo por tanto a ser él parte de él, parte bienaventurada, heredero de los bienes paternos, coherederos con el Hijo amado del Padre y hermano de Cristo, teniendo derecho como Él a llamar Padre al Altísimo. A nosotros, los ángeles, no nos es dado llamar Padre al Eterno, a vosotros, los hombres, sí. Es Padre, realmente Padre. Él lo es para vosotros, justos que recibisteis, que habéis sabido recibir en vosotros este bendito Espíritu de Dios, no para tener un nuevo motivo de temor, sino por el contrario, un nuevo motivo de confianza, de paz y de gozo, no sintiéndoos solos en el destierro, ni débiles en las pruebas, antes unidos al Cristo, hermano vuestro, que os amó hasta la muerte para daros la vida, y el Espíritu de Dios, que es sabiduría y luz. Os conviene que yo me vaya a la muerte, porque si no voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Si me voy, os lo mandaré. Y cuando venga este Espíritu de verdad, os enseñará toda verdad. Y más aún, pediré al Padre que os dé otro Consolador, que se quede con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad que el mundo, esto es, la carne que es mundo, no puede recibir. Él os enseñará todo y os recordará cuanto yo os dije. Recordad, almas, a través de qué recibisteis el Espíritu de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Él, esta luz benditísima, este fuego de amor, pasó a través de los desgarros de la carne del Cordero, y cual llama que irrumpe fuera de un horno al abrirse, brotó del corazón lacerado del Hijo de Dios y hermano vuestro santísimo. Sea pues vuestro amor a Cristo cada vez más fuerte, ya que, en verdad, todo cuanto tenéis a Él se lo debéis, y santificaos para darle gloria, porque este es vuestro deber para con Él. Descansa, alma mía, y sé cada vez más un espíritu guiado por el Espíritu de Dios. De este modo jamás errarás, puesto que Él conduce a través de senderos inflamados por la caridad. Sea dada gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 11 de septiembre de 1946, domingo noveno después de Pentecostés. Dice Azarías: el Salmo es de los tiempos del rigor, por lo que entonces aún se podía pedir venganza contra los enemigos. Mas tanta es ahora en vosotros la caridad, y tanta la que debe existir en ti, alma mía, que no nos detendremos a comentar la primera frase del introito.
Tú perteneces a los tiempos del amor. Eres cristiana y en tus labios tan solo debe florecer la plegaria en favor de los enemigos. Pero no debes llamar enemigos, sino pobres hermanos a quienes te causan dolor. Pues, ¿qué? ¿Acaso no se encuentran privados de las verdaderas riquezas al no poseer la caridad, careciendo de justicia, ignorando las voces de lo sobrenatural, hasta el punto de no comprender el lenguaje del cielo, al que califican de delirio de la criatura, o, lo que aún es peor, de mentira de la misma? Pobres hermanos tuyos. Un día les dirá el Señor: os hablé y no me reconocisteis. Conforme a mi palabra, tomé a un niño poniéndolo en medio de vosotros, doctores, y le instruí para que os dijese mis palabras. Dado que el Espíritu del Señor se complace en revelarse a los humildes, con los que juguetean como un padre con sus pequeños, en los que encuentra consuelo. Yo vine y no me acogisteis, os hablé y no me escuchasteis, os llamé y os invité a entrar en la estancia de mis tesoros, que os los abría y no acudisteis. No os conmovió mi amor y negasteis mi doctrina diciendo que no se conformaba con la que prediqué en Palestina. Os quería hacer ricos y doctos. Quería poner en vuestras manos un instrumento enriquecido con nuestras notas, para que pudieseis cantar las infinitas y por mucho ignoradas misericordias de Dios, convirtiendo los corazones. Os quería santos, ya que mi conocimiento es amor, sin que haya límite en el mismo, y así el Cristo docente es Dios, y Dios es infinito en su amor y en todo el resto de sus atributos, por lo cual quien más conoce, más ama, y quien más ama, más se santifica. Vosotros, santos, vosotros ardientes, vosotros sabios de mi santidad, de mi amor, de mi sabiduría, os habríais santificado, encendido e instruido. Oh, mi sabiduría, mi amor, mi perfección, ¿por qué no me quisisteis? Ahora sois pobres, más que el pobre Lázaro. A él le cubría sus llagas, mas en su corazón tenía el tesoro de su conocimiento de Dios. Id a vestiros de luz, a aprender el amor, a meditar las palabras que no aceptasteis, y cuando os hayáis vestido y adornado de caridad, de verdad y de sabiduría, venid. Tú, entre tanto, ruega para que durante el tiempo que les resta puedan vestirse y adornarse con lo que el Señor exige a los invitados a las nupcias, sin que tengan que hacer una penosa espera fuera de la casa de Dios, expiando su dejadez y tibieza, y con ellas su soberbia y egoísmo. Por eso tú, en el introito, detente sobre todo a pedir protección para ti, nada más. Perteneces al tiempo del amor, y el amor quiere ahora el poder de Dios en tu defensa y para su conversión.
y basta. Con ello, le pedirás al Señor lo que le agrada, ya que está de acuerdo con sus deseos, el primero de los cuales es que los hombres se amen como hermanos unos a otros. No deseemos cosas malas, dice el apóstol. Desear que caiga el mal sobre nuestro propio enemigo es cosa sumamente mala, puesto que es la negación del precepto del amor y del perdón. Y si tú recapacitas bien, verás que este desear el mal a los enemigos no es tan solo un pecado de odio, sino también de idolatría, en el que el ídolo es el propio yo, amado exageradamente, adorado como el Señor, y el Dios más grande, amado tan desordenadamente hasta el punto de salir del orden por él, ya que hallándose el hombre compuesto de materia y de espíritu, y siendo el espíritu inmortal y heredero del cielo, es exigencia del orden darle al espíritu lo que le corresponde, esto es, vivir sobrenaturalmente como hijos de Dios, movidos y guiados por el Espíritu de Dios con regia sujeción y filiación excelsa, no viviendo como brutos fuera de la justicia, del camino y de la verdad, en el desorden de la carne, del mundo y de Satanás. Yo soy el Señor tu Dios. Dios es Dios, el único. Ningún otro Dios debe sustituir al Dios único y santo, el que se ama así como si Él fuera el único a quien debe tributar honor y gozo, es idolatría de sí mismo. Y la idolatría arrastra al hombre a cultos salvajes como es el de querer el mal y la venganza contra los enemigos, y a invocarla para dar satisfacción al yo, saliendo de la religión cristiana, es decir, de la religión verdadera de la caridad. Entre los pecados de Israel, enumera Pablo, el culto al ídolo de oro. Pondera hasta qué grado el envilecimiento, no solo de la religión, mas también de la razón, no lleva a la idolatría. El hombre, el rey de los animales, que tiene por padre a Dios y que, como Dios espíritu, tiene en sí el espíritu que le hace ser imagen y semejanza del Padre, porque el alma es espiritual, libre, inmortal, inteligente, capaz de adornarse con las virtudes que están en Dios, menos el poder creador, y aún éste en la justa proporción que debe mediar entre el Altísimo y el hombre, entre el Creador y el creado. El hombre, criatura perfecta. He aquí que llega a adorar la imagen de un siervo suyo animal, de un becerro, y siendo hijo del Creador, llega hasta rebajarse ante una substancia formada por el Creador, ante el pobre oro que brilla tan solo cuando la luz lo embiste, mientras que Dios es esplendor de luz increada e infinita. Y después, bajando aún más, se envilece en la crápula, haciendo del comer no una necesidad sino un vicio, y, ebrio después de vino y de comida, se alza para darse a diversiones obscenas, como no lo hacen los animales más lascivos. Y aquí, incidentalmente, te hago observar la conducta de Moisés, el santo. Declina el honor que Dios quería otorgarle como premio. Déjame hacer, los examinaré, y después
haré de ti el cabeza de una gran nación. Mas suplica que sus pobres hermanos pecadores sean perdonados y salvados. Moisés había intuido ya el amor, el cual quiere el bien de los demás, el verdadero bien, más que el propio honor temporal. Pablo, a seguido de la idolatría, recuerda la fornicación y su castigo, la muerte de los licenciosos, porque en el pueblo de Dios, destinado a entrar en la tierra prometida, no podía haber impuros, fornicadores, idólatras, homicidas, mentirosos y abominables. A manos de los hijos de Leví, celosos del honor de Dios, más que de su amor por la propia sangre, los cuales, para obtener la bendición, consagraron sus manos con la sangre de sus hijos y hermanos muertos, para reparar la ofensa inferida al Señor. Ahora, en la ley de amor, se lavan igualmente con los sacrificios las ofensas, mas no desangrando y matando a los culpables, sino a ejemplo del Redentor Santísimo, ofreciéndose víctimas por ellos. Y no solo las manos y la bendición sacerdotal quedan consagradas, sino todo el ser al que le llega la bendición que abre el reino de Dios a los santos, a estos que se inmolan para salvar a los pecadores. No tentemos a Cristo como le tentaron algunos de los que fueron muertos por la serpiente. Dios había provisto a su pueblo del maná y antes habíale otorgado su protección a partir de la noche de la pasada angélica en Egipto. Y ellos, olvidándose de las penalidades sufridas allí y de la milagrosa intervención del Señor, ya había deplorado la falta de los peces, melones, pepinos y otras verduras de Egipto, anteponiendo el vientre con sus delicias a las delicias de la independencia y de la unión con Dios. Dicen de nuevo, nos produce náuseas este alimento tan ligero, olvidándose de los que murieron por saciarse en demasía con las codornices que tuvieron antes de llegar a Aserot. Se quejan de no tener agua ni pan, habiendo visto el milagro del agua de la roca. Teniendo a Dios que les provee de lo necesario, murmuran de Él y le tientan, queriendo lo superfluo. Triste ejemplo para muchos cristianos. Y he aquí que, habiendo escuchado el silbido de la serpiente, insinuadora de concupiscencia, terminan cayendo muertos por las serpientes, porque quien acoge a Satanás, de Satanás recibe la muerte. ¿Cuántos, tras haber recibido todo de Jesús Santísimo, rechazan al Cordero por la serpiente y, viendo más tarde con terror el nido de la serpiente que se mueve para matarles, se olvidan de elevar su mirada a la cruz sobre la que está el Salvador? Los hebreos, en fin, se portaron mal al murmurar contra el Señor, que en cambio de un pequeño sacrificio quería entregarles la tierra que destila leche y miel. 10 veces tentadores del Señor, 10 veces rebeldes y murmuradores, merecieron morir en el desierto, heridos por Dios, enojado ya por su obstinado espíritu rebelde, morir en el desierto heridos por Dios, cuando se nos asegura lo dichosa que es la morada
prometida y la seguridad de su posesión con solo que lo quiera la voluntad del hombre, a la que Dios ayuda de mil maneras, de forma que no hay que temer como algo invisible las insidias del mal. Es una gran necedad. Con todo, esto es lo que acaece de continuo, y estos hechos, figura de los acontecimientos que vosotros, llegados al final de los siglos del rigor, o sea, llegados al tiempo de la misericordia, al tiempo que precede al eterno del gozo, habríais encontrado espiritualmente. No logran impedir al hombre la tremenda necedad de perder el cielo eterno por el mundo fugaz. Grave es la advertencia de Pablo: quien crea hallarse de pie, guárdese de no caer. Tened siempre en cuenta cómo los hombres, no obstante el terror que tenían de Dios, pecaron en la antigüedad. Y no digáis, habían progresado menos que vosotros. Habéis tenido, es cierto, el perfeccionamiento de la ley y el auxilio sin medida de los sacramentos, hechos canales de gracia por los méritos de Cristo. Pero bien, ¿sois acaso mejores? Habéis progresado en los conocimientos humanos y las 9/10 partes de los mismos van en contra vuestra. Habéis progresado en el saber, mas no en el espíritu. La malicia es la que os conduce, la soberbia la que os rige, y la triple concupiscencia la que os destruye. El egoísmo de los individuos y de las colectividades inunda de lágrimas y sangre el mundo con esporádicas y múltiples efusiones, o con verdaderos diluvios mundiales y mortíferos de sangre y de lágrimas. No habéis progresado. Antes, entre aquellos que en la antigüedad eran rapiñadores, idólatras, violentos e incestuosos por no conocer exactamente las leyes morales y religiosas, y los hay todavía entre los salvajes. Y vosotros, evolucionados y conocedores de la ley de Jesucristo, sois vosotros mucho más culpables, porque obráis a sabiendas de lo que hacéis. Por tanto, nadie se envanezca si hasta el momento actual de su vida no pecó gravemente, ya que en el momento siguiente podría hacerlo, por cuanto las riendas que mantienen frenado el yo del hombre están muy relajadas, hallándose en trance de caer por alejarse de Dios. Dice Pablo, hasta el presente tan solo os han asaltado tentaciones humanas. No quiere decir con ello que no hay que temer a estas tentaciones o que haya que vivir tranquilos diciendo: yo soy tan fuerte que en vano soy tentado, puesto que venzo siempre. Quien así dijese, cedería instantáneamente en una tentación espiritual, a la tentación de soberbia que abre el camino al resto de los otros 6 vicios capitales. Y la soberbia impediría a Dios derramarse con sus dones, porque Dios no se comunica a los soberbios y porque los soberbios no recurren a Dios. Mas cuando el hombre es humilde y ama a su Señor, no le defrauda Dios, fiel como es en su amor, en sus promesas y en el mantenimiento de las mismas. Jesús Santísimo nunca dijo palabra que no fuese útil y diese fruto. Dijo él: cuando roguéis, decid así: Padre nuestro, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Si os lo dijo es porque sabe que el Padre quiere hacerlo y por eso no ha de permitir que las fuerzas del hombre, hijo suyo, sean inferiores a la violencia de la tentación. Fíjate bien que yo no digo, y el Señor permite que sus hijos fieles sufran leves tentaciones, mientras que las de los hijos infieles son fortísimas. Sino que digo, no permite que las fuerzas de sus hijos sean inferiores a la violencia de la tentación. Él quiere que combatáis para que os alcancéis la victoria, pues el mérito debe ser vuestro. La gloria debe guardar proporción con el mérito y con la lucha sostenida, como buen padrino del guerrero en liza. Él le pasa a éste las nuevas armas con las que oponer una resistencia cada vez más válida a los reiterados asaltos de la tentación. Le ofrece el cáliz corroborante de su gracia, y una vez finalizado el combate, está pronto a acogerle sobre su corazón para coronarle de paz, reservándose el gozo de la gloria paradisíaca para el momento de su retorno a Dios. Conforta a Pablo, abofeteando 3 veces por el envidioso ángel de las tinieblas, para que no tema. Y yo, con él, te conforto, lo mismo que a todos, con las palabras litúrgicas. Son justos los preceptos del Señor y sus juicios más dulces que la miel. Sed pues fieles a ellos, creciendo en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Y por último, os dirijo las palabras del Maestro Santísimo. Tomad sobre vuestros hombros el yugo de Cristo, pues es dulce y ligero. Tomadlo con santa audacia y heroica voluntad. Tomadlo con absoluta confianza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los cuales son amor, y el amor es fortaleza. A ellos sea dada eternamente la gloria.